Hola, muy buenos días. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Soy profesor del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez e imparto clases en la licenciatura en Ingeniería Bioquímica y hoy les voy a platicar un poco de termodinámica y en particular de ecuaciones de estado, como lo es la ecuación de estado de Lee-Kessler y que se puede calcular mediante esta ecuación el factor de compresibilidad, entre muchas otras propiedades de los gases. Bien, las ecuaciones de estado son ecuaciones que me definen el estado de un sistema, valga la redundancia. Y entonces, por ejemplo, si yo conozco presión y volumen, puedo calcular la temperatura, o si conozco temperatura y presión, puedo calcular el volumen. Y de este modo definir el estado de un sistema. Eventualmente estoy hablando de un sistema gaseoso, que es el que se va a estudiar en este tipo de ecuaciones, y principalmente también puede ser fluidos líquidos, pero más es para gases, ¿no? Entonces, nosotros conocemos la ecuación más básica, que es la ecuación del gas ideal, que es presión por volumen igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Entonces, esto lo conocemos nosotros así para acordarnos, como Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, ¿no? Donde sabemos que cada uno de de las letras que anteceden a cada una de las frases, pues es parte de la ecuación del gas ideal. Entonces, fuera de esto, nosotros podemos definir las ecuaciones de estado en función de las interacciones moleculares, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de clasificación puede ser ecuaciones de estado viriales, ecuaciones de estado del tipo Van der Waals y ecuaciones de estado con base molecular. Pues el día de hoy yo les voy a platicar un poquito de la ecuación de Lee-Kessler, y esta ecuación de Lee-Kessler está basada en la ecuación del virial, perdón, donde bueno, los coeficientes se calculan o están basados en la ecuación de Benedict-Rubin. Entonces, pasando un poquito al tema de compresibilidad, pues nosotros sabemos que si despejamos de nuestra ecuación del gas ideal, lo que es PV sobre RT, podemos tener esta razón que se llama coeficiente de fugacidad. Aquí lo que podríamos hacer es que también lo que es la N, pues la podemos poner acá, perdón, y ya podemos hablar de este coeficiente, o bien dividirlo entre el volumen y tener un volumen molar, y ese volumen molar, pues sería muy similar al volumen, perdón, sería el volumen entre el número de moles, ¿no? Entonces, cuando yo grafico este cociente en para diferentes sustancias, pues entonces no todo coincide en uno, no es, lo que esperaríamos es que fuera un valor de uno para el gas ideal, pero no, se desvía a diferentes presiones, se desvía de este valor del gas ideal. Puede ser mayor o puede ser menor. Esto es para un gas real, pues ya no tenemos el mismo comportamiento que en el caso de los gases ideales. Y entonces tenemos que buscar alguna forma de representar esta desviación. Entonces, cabe señalar que, por ejemplo, si este cociente lo tomo como el volumen real entre el volumen ideal, entonces, si es igual a uno, pues entonces el gas efectivamente se comporta como un gas ideal y las fuerzas intermoleculares y el volumen de las moléculas pues son despreciables, y es decir, se comporta como si fueran solamente, digamos, bolas de billar o canicas donde las colisiones no son, las colisiones son elásticas y se mantiene siempre esa velocidad de las moléculas, ¿no? No hay una interacción entre ellas. Pero si es menor que uno, entonces el volumen real es menor que el volumen ideal. Y esto ocurre cuando las fuerzas de atracción entre las moléculas son significativas, es decir, como si chocaran y se quedaran pegadas, ¿no? Es decir, yo tengo dos moléculas y en el momento de chocar, pues este choque ya no es elástico, ¿no? Ya no chocan de esta forma, digamos que podrían quedarse pegadas en algún instante por estas fuerzas moleculares, ¿no? Ujú. Y en el caso de que sea mayor a uno, el volumen es mayor, el volumen real es mayor que el ideal. Esto es siempre a altas presiones, y las fuerzas repulsivas dominan porque las moléculas que están muy cerca chocan con más energía. Entonces, lo que hace es que choquen y entonces la trayectoria libre media es mucho mayor, pero eso hace que se desvíen del comportamiento ideal. Ujú.
Entonces, basado en esto, para hacer estas correcciones a este comportamiento ideal, se definió un teorema de estados correspondientes que dice que todos los fluidos cuando se comparan a la misma presión y temperatura reducida, entonces tienen el mismo grado de desviación y tienen el mismo grado de, este, ajá, tienen el mismo factor de compresibilidad, es decir, se desvían de la misma forma del comportamiento ideal. Y entonces, lo que nos define que el factor de compresibilidad es una función de la temperatura reducida y de la presión reducida, ¿no? Donde la temperatura reducida es la temperatura entre la temperatura crítica y la presión reducida es la presión entre la presión crítica. Entonces, esto, bueno, fue lo que hizo que nos llevaran a la ecuación de Van der Waals, es el fundamento de la ecuación de Suave-Redlich-Kwon, de Penn-Robinson, etcétera, que ellos usaron este teorema de estados correspondientes para definir su ecuación. Sin embargo, existe un teorema con tres parámetros, es decir, en lugar de tener solo presión y temperatura reducida, se agregó un tercer parámetro, ¿no? Y este parámetro se denomina el factor acéntrico, ¿no? Entonces dice, todos los fluidos que tienen el mismo valor del factor acéntrico a la misma temperatura y presión reducida tienen el mismo valor del factor de compresibilidad y se alejan del comportamiento del gas ideal de forma parecida. Y entonces este factor acéntrico se define matemáticamente como menos el logaritmo base 10 de la presión de saturación reducida a una temperatura reducida de 0,7 menos 1, ¿no? Este factor acéntrico fue introducido por Pitzer y es un parámetro que mide indirectamente la no esfericidad de una molécula, para efectos termodinámicos. Y entonces tenemos ahora pues un tercer parámetro dentro de las ecuaciones de estado. Entonces sería aquí pues omega, ¿no? Entonces mi factor de compresibilidad pues ya dependería de un tercer parámetro que es el factor acéntrico, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, Pitzer fue un científico que vivió de 1914 al 97 y es conocido por el estudio sobre propiedades moleculares, ¿no? Entonces, hizo varias contribuciones, una de ellas, como dice acá, que los hidrocarburos no rotan libremente alrededor de sus enlaces, y esto hizo que se descubriera una nueva forma de ver la termodinámica de hidrocarburos y también sobre estructuras iónicas de iones en agua. Y bueno, también tenemos a Kessler, que fue un científico desde la ecuación que vamos a estudiar, que se graduó del MIT, ¿ok? Bien, entonces, pasando al tema, esta sería la ecuación de Lee-Kessler. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es una ecuación de estado donde, como podemos ver, está en función de potencias del volumen reducido, ¿no? Lo cual es muy similar a lo que les decía de la ecuación de estado virial, ¿no? Pues la ecuación de estado virial se describe como potencias del volumen, ¿no? Ujú. Y entonces, pero esta ecuación fue propuesta originalmente por Benedict Rubin y entonces tiene, por ejemplo, en potencias del volumen a la 1, al cuadrado, a la quinta, etcétera, ¿no? Y esta es la ecuación. Y entonces lo que hicieron estos científicos fue definirlo para un fluido simple y un fluido de referencia. Entonces el fluido de referencia es el octano, que fue el que ellos usaron. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Y entonces estos son los parámetros de la ecuación para el fluido simple y para el fluido de referencia, ¿no? Entonces ya están definidos. Entonces si yo conozco, por ejemplo, la presión reducida y la temperatura reducida, en teoría puedo conocer el volumen reducido. La complejidad aquí radica que hay que resolver un sistema no lineal, porque si yo tengo mi presión reducida y temperatura reducida, pues tendría que sacar las raíces de esta ecuación para obtener el valor del volumen reducido. Ujú. Y entonces el factor de compresibilidad se calcula como como la suma
del fluido simple, que es el fluido que se va a calcular, y el fluido de referencia, ¿no? Y entonces, como les decía, para el caso del fluido de referencia, pues es octano. En el caso de ¿cómo se llama? De las ecuaciones de Lee-Kessler, ujú, también se tienen ya tabulados estos datos, ¿no? Es decir, tengo la tabla donde tengo el valor de Z0 y el valor de Z1. Ujú. Y ya en base a eso, pues ya puedo sacar mi factor de compresibilidad. Entonces, ahorita vamos a calcularlo de las dos formas, con la ecuación de estado y con las tablas que proporciono. Las tablas que yo voy a usar están en el libro de Smith, Van Ness y Abbott de Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química. Ujú. Entonces, esta gráfica yo la obtuve programando esta ecuación y entonces, digamos, aquí yo lo que hice fue programar todos los coeficientes, programar la ecuación y hacer ambas gráficas, ¿no? Que corresponden muy similar a las propuestas por Lee Kessler, ¿no? Ujú. Que como podemos ver son esta de acá, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación para el factor de compresibilidad, esta gráfica, que es muy similar a la que yo obtuve, ¿no? Ujú. Y entonces, a las que yo tengo. Yo las hice con los programas, con Maple, pero bueno, también ustedes las pueden hacer programando estas ecuaciones, ¿no? Se dan cuenta, son muy similares a las que yo tengo. Ujú. Pero también lo vamos a hacer con tablas, ¿ok? Entonces, como un ejemplo muy básico, pues puse estimar el factor de compresibilidad para el vapor del dióxido de carbono a 450 Kelvin y 140 bar. Entonces tenemos temperatura crítica, presión crítica y factor acéntrico. Y tenemos el factor acéntrico del fluido de referencia, que es el del octano. Pues para calcular la temperatura reducida, lo que vamos a hacer es dividir 450 entre 337 y para la presión reducida serían 140 bar entre 58,15, ¿no? Que es el ejemplo que yo voy a resolver. Entonces vamos a ver. 450 entre 337 y me da 1,32, ¿no? Ujú. Entonces el valor para la temperatura reducida. Y para la presión reducida sería 140 entre 58,15, que es 2,4, ¿no? Ujú. Y entonces ya tengo mi presión reducida y mi temperatura reducida. Yo lo hice con los programas en Maple, donde les decía que puedo, pues, resolver para el factor de compresibilidad y entonces ya me da el valor. Entonces vamos a ver cuánto sale. Pues para el valor de Z1 me sale 0,77. Ujú. Y para el valor de Z0 me sale 0,688. ¿Ok? Ahorita lo voy a hacer con las tablas para que ustedes también tengan una referencia. Entonces sería 0,688 más el factor acéntrico del CO2 entre el factor acéntrico de mi fluido de referencia. Ujú. Entonces, menos mi Z0 y mi Z1, ¿no? Ujú. Perdón, mi Z del fluido de referencia. Entonces, vamos a resolverlo. A ver si lo puedo copiar directamente. Pues aquí sería entre 0,3978
y me sale 0.073. Entonces, ese es el factor de compresibilidad del CO2 a 450 Kelvin y 140 bar. Ujú. Ahora bien, si yo lo quisiera hacer con las tablas, esto ya lo obtuve de las tablas del libro de Smith Van Ness. Sin embargo, las tablas no tienen el valor para 2.4 y 1.33. Sin embargo, sí tienen el valor de 1.3 y 1.4, ¿no? Entonces, para estos casos, lo que yo voy a hacer es una interpolación bilineal. Ujú. Entonces, se dan cuenta, por ejemplo, para mi presión reducida, tengo 1.3 y 1.4, ¿no? Ujú. Para mi temperatura reducida, bueno, perdón, aquí un error. Para la presión reducida es 3, aquí es 2, aquí es 1.3 y 1.4, ¿no? Ujú. Y los valores de Q1, por ejemplo, serían 0.6908, ¿ok? Y aquí sería, bueno, aquí en el último obviamente sería 0.7202. En este punto sería el punto 1.3 con 3 de presión reducida, sería 6344. Y en este caso sería el último que es 7753. Pues para hacer la interpolación voy a hacer uso de este programa en línea de este cálculo. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver. Ok. Entonces, mi X1 viene siendo 1.3 de temperatura reducida con mi Y1 que es 2, ¿no? Ujú. Y X2 es 1.4 y mi Y2 es 3, ¿no? En referencia a la presión reducida. Ujú. Y en los puntos sería Q1 sería 0.6908. Ujú. Q12 sería 0.6344. Q21 sería 0.7753. Y este sería 0.7202. Y a mí me interesa en X 1.3353 y en Y 2.4075. Ujú. Y pues ya me da mi valor de Z, ¿no? Y este es mi valor de Z0. Ujú. Entonces, para el caso de Z1, ujú, también obtuve estos valores del libro de Smith Van Ness. Y entonces, por ejemplo, mi primer valor es este, y es el que va aquí, ¿no? Ujú. Que sería mi Q11. Entonces, 1.3 y 3 de presión reducida es 2079. 1.4 y 2 de presión reducida es 0.1894. Y mi último valor es 2079. ¿Ok? Entonces, esto ustedes también pueden checarlo en el libro de Smith Van Ness, donde vienen las tablas este, de Z, ¿no? Ujú. Entonces, para calcular otra vez, entonces los valores son los mismos, excepto que los puntos, ¿no? Pues en este caso, Q11 es 0.1991. 1.2 sería 2079, ¿no? 2.1 sería 0.1894 y 2.2 sería 0.2079. Creo que hay un error, ¿no? 2397. Ujú. Y ya me da el valor que es 0.20523, ¿no? Ujú. Y entonces ya nada más me restaría
hacer la cuenta, ¿verdad? Entonces ya tengo mi valor de Z0, que es 0.6978, ujú, más W, que es 0.188, que es mi factor acéntrico para el dióxido de carbono, por este valor de Z1 que encontré. Ujú. Entonces vamos a ver cuánto nos sale toda esta expresión. Y como vemos, es muy parecido al valor que encontré de forma analítica con las ecuaciones completas, ¿no? Ujú. 0.73 comparado con el valor que obtuve usando todos los términos de la ecuación. Ajá. Entonces, este es mi valor tabulado, obtenido mediante tablas, y este es el valor obtenido con la ecuación con todos los términos. Y también, bueno, lo hice mediante interpolación bilineal, usando una página de software libre. Ujú. Entonces, bueno, faltaría hacer estos cálculos para mezclas multicomponentes, para otras propiedades como propiedades residuales, entalpía residual, entropía residual. Aplicarlo a mezclas multicomponentes, esto ya es mediante la ecuación de Likers-Blocher, que es la modificación para mezclas multicomponentes, y hacer algunas aplicaciones para gas natural y petróleo, ¿no? Y a ciertas condiciones supercríticas, ¿no? Entonces, muchas gracias si llegaron hasta acá. Gracias por ver el video.